Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la casa de Dios. Hermanos, estamos iniciando esta reunión. Sin ninguna duda será de mucha bendición para todos. En la reunión anterior, muchos pensaron que no habría personas curadas. Sí, mi Padre hasta ahora trabaja. Como en esta reunión, Dios también se va a manifestar. Y además, van a tener un encuentro con Cristo, con la palabra de Dios. Y es muy importante detenerse a oír la voz de Dios. Una persona preguntó, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo me está guiando? Si estoy siendo guiada por el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahora en Juan capítulo 16. Esto es muy importante, hermanos, porque no podemos andar según la carne, sino según el Espíritu. San Juan es el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Quiero detenerme para explicarles sobre el Espíritu de la verdad. En San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Digan, tu palabra es verdad. De modo que el Espíritu Santo nos conduce en toda palabra. Él es el Espíritu de la palabra, sin cambios. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entre los pentecostales era muy común, incluso hasta hoy, aunque ahora seamos más iluminados, o como muchos dijeron, el Espíritu Santo me lo reveló. El Espíritu Santo me dijo, entienda bien, quien tiene más de 30 o 40 años en el Evangelio, sabe que era muy común oír eso. Y lo aceptábamos. Por temor a Dios usted oía, pero el Espíritu Santo no habla por sí mismo, no dice nada que no esté en la palabra, o lo que dice nunca contradice la palabra de Dios. Estemos atentos a eso. El Espíritu Santo nunca va a hablar fuera de la palabra, nunca nos va a instruir fuera de la palabra. Podríamos hablar de personas que en el pasado hablaban como si fuera en el nombre del Señor, y no era cierto, porque hablaban fuera de la palabra de Dios. Un caso muy conocido está en el primero libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leerlo. Después vuelvo aquí, ¿de acuerdo? Primero de Reyes, capítulo 13. Es una palabra que la conocemos bien, pero siempre hay gente nueva. No lo voy a leer todo, haré un resumen, voy a leer del versículo 11 en adelante. Este hombre de Belén de Judá salió de Belén de Judá, fue hasta Betel con una misión dada por el propio Dios para condenar el sacrificio, la idolatría, el altar idólatra de Jeroboam, el primer rey de Israel del reino dividido. Recordando que el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Salomón y el cuarto fue Roboam. En los días de Roboam el reino fue dividido. Así que de un lado quedaron las tribus de David, de Benjamín, de Judá, cuyo nombre era Judá, y del otro lado las tribus de Israel, también llamadas tribus del norte, cuyo nombre era Israel. Pero en el tiempo de fiestas, el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios, que era al lado de Judá. Y el rey, por inspiración diabólica, dijo, israelitas, ¿por qué suben a Jerusalén? Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. En lugar del pueblo amar y adorar a Dios, preferían practicar idolatría. Entonces él fue a reprenderlos. Y como reprendió el altar, no reprendió a Jeroboam, pero Jeroboam se enojó y dijo, ¡Ey, arresten a ese hombre! Pero la mano que él estiró no volvió a él. Se le endureció, fue avergonzado. Y dijo, ora a tu Dios por mí ahora. Y el hombre de Dios oró y la mano volvió. El rey quiere darte un regalo y respondió, no es por orgullo ni vanidad, pues tengo una palabra, que no puedo comer pan ni beber agua en este lugar. Y se fue. Ahora vamos a leer el versículo 11. Vivía entonces en Betel un viejo profeta. Vino su hijo y le contó todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el hombre de Dios que había venido de Judá. Y él les dijo, ensilladme el asno. Ellos le ensillaron el asno y él lo montó.
se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?, le preguntó. Yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El otro le dijo, mintiéndole, ¿no? Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí hay un debate teológico muy grande. Dios le permitió tal prueba, entienda bien, el hombre, porque mucha gente con la edad se cree que es mejor que los demás, más especial, que Dios habla con él, que Dios habla al mismo tiempo. Los intérpretes aquí, cuando digo intérpretes me refiero a quien estudia la Biblia, los hermeneutas, que tienen una interpretación bíblica con el versículo, con la historia, con la Santa Biblia, con el texto, dicen lo siguiente. Esto es importante que todos lo entiendan. Irrevocables. Pablo dice en el Nuevo Testamento, irrevocables son los dones de Dios. A pesar de haber mentido, seguía siendo profeta. No dejó de ser profeta. Eso es importante. A veces miramos a una persona y descubrimos algo en ella, pero esta persona es usada por Dios. Pero los dones de Dios son irrevocables. Esto no significa que se salva. Si no se endereza, no se salvará. Nadie será salvo si está en la lista de pecadores que está en primera carta a los Corintios 6:10. Esto incluye al pastor de la iglesia. Dice así, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones tampoco. Los fornicarios tampoco lo heredarán. Ni los pastores se pueden esconder, es en vano. Nadie quedará escondido delante de Dios. Les digo esto para que nunca depositen su fe en el hombre. La confianza está en Dios. Tampoco estoy haciendo alusión a nadie, sino para que lo entiendan. Este hombre estaba mintiendo. Entonces regresó con él. ¿Por qué volvió? Les voy a explicar. Si él dijera, soy un profeta como tú, puedes volver, no sería convencido. Pero cuando él dijo un ángel, es el lenguaje que Satanás intenta usar, entienda bien, para confundir al pueblo de Dios. Por eso debemos estar unidos a Dios. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? Satanás usó la palabra de Dios. Hermanos, en la Biblia dice, no será confundido ninguno de cuantos esperan en ti. Nunca lo duden. Bien, el hombre volvió y la conclusión fue que perdió su vida, pero fue un profeta quien habló. Nadie tiene autoridad de anular la palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Pablo le dijo a los Gálatas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que nadie está autorizado a cambiar la palabra de Dios. Nadie está autorizado a herir la palabra de Dios. Pero como les decía, las personas vienen con la palabra. Como un ángel de Dios, dicen que está en la Biblia, esto y aquello, y algunos le siguen. Vamos a volver a la palabra en Juan 16. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quien habla es el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a entenderlo si la persona dice que está escrito en la Biblia y quita algo del texto, una palabra del contexto? Lo sabremos ahora. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El diablo nunca va a glorificar al Señor Jesús. A aquel que lo venció en la cruz, a aquel que lo venció en su casa, en el propio infierno. Entonces, porque el diablo siempre va a querer la gloria, cuidado. Si alguien usa la palabra de Dios para su gloria, no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía en toda palabra, glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eso es lo que empezamos a notar. Si la persona está llena del Espíritu Santo, no recibe gloria. Ella no acepta recibir gloria, mucho menos adoración. Mucho menos, porque sabe que el único que puede ser alabado entre los hombres se llama Jesucristo.
Guarden esta palabra. La persona empieza a demostrar que no es el Espíritu de Dios. Empieza a exaltarse, quizás exaltar a la denominación. De ningún modo. Cuidado. La obra del Señor es glorificar al Rey de Reyes. La palabra es muy clara sobre esto. Él dice aquí, está escrito en San Mateo, es bonito, capítulo 17. Esto es muy fuerte, hermanos. Habla del monte de la transfiguración. Dice así en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No debemos oír a Pedro. No debemos oír a nadie. Si alguien quiere que usted lo oiga, no es el Espíritu de Dios, porque la voz del cielo es esta. Siempre debemos oír a Jesús, y a Él vamos a glorificar. A Él solo vamos a exaltar. Sigue así. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Hasta aquí es suficiente. La palabra de Dios es muy clara para nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo dentro de la palabra para darle gloria al Señor, que es el Espíritu de Dios. Nunca, nunca, nunca el hombre será exaltado, ni otro ser, que es el propio diablo. Es lo que él quiere. Ahora, vamos a ver en la tentación del desierto en Mateo capítulo 4. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Primero le ofreció pan, ¿lo recuerdan? ¿No? Después le dijo que si era hijo de Dios, que se tirara abajo porque Dios lo protegería. Pero vamos a ver lo que dice aquí, en el versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Presten atención. Y les dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Quitarle la gloria que le pertenece al Hijo de Dios. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Por la palabra, para glorificar al Hijo de Dios. Ahora vamos a la novela de la vida real, por favor. En 2012, yo empecé a sentir un malestar en el estómago, en el esófago, hígado, y para completar, me afectó también los intestinos. Los síntomas eran bastante diarrea, indisposición, fatiga, porque estaba muy debilitada. No podía salir de casa, no podía alimentarse bien, porque todo lo que comía le hacía mal. La gastroenteróloga me hizo varios exámenes, pero sin resultado. Entonces me derivaron a otros especialistas, más exámenes y más remedios. Yo creo que consulté a 10 a 12 médicos gastros. Se cansó de ir a los médicos, tomaba medicamentos y los médicos nunca le daban una respuesta positiva a ella. En los exámenes no encontraban el problema. Decían que me tenía que acostumbrar a todo eso porque no descubrían ningún diagnóstico definitivo y yo me sentía mal. Estaba sufriendo. Hacía 10 años, ¿sí? Para mí era un sacrificio porque no sentía ganas de salir de casa, de pasear, participar de reuniones, fiestas con la familia. Mi único paseo era la casa de Dios porque sabía que iba allí, participaba de las bendiciones de Dios y volvía a casa. Debido a mi complejo, yo tomaba de 3 a 4 baños por día, tomaba más de 15, 20 pastillas por día, pero no me hacían efecto. Era muy complicado, no había nada que hacer. Gasté mucho dinero con remedios. Fue cuando tomé la decisión de hacer un voto a Dios. Con el dinero que gastaba en remedios, decidí cumplir un mandamiento del Señor, que es el gran mandamiento del diezmo. Obstinación no resuelve nada. El secreto era la obediencia, leer, meditar y obedecer. Empecé a ver nuestra TV. Me gustó mucho, me sentía feliz. Después de que instaló nuestra TV, con las oraciones hechas en el vaso de agua, Dios usó grandemente al Dr. Suárez. Preparaba 1 litro de agua y después de ungida la iba tomando durante el día. Y fui notando la diferencia en mi vida. Los dolores fueron desapareciendo, el malestar.
Tenía mucha acidez, la acidez desapareció, nunca más volvió. Un día dije, Dios mío, muchas gracias, estoy curada, estoy liberada. Gloria a Dios. En un mes, tomando agua ungida, fue en enero del 2022. Le doy mucho valor a la santa palabra de Dios, a la obra de Dios. Y también sentí el deseo de patrocinar. Para mí es una gran inversión porque Dios me ayudó, me bendijo, me prosperó. Y hoy puedo decir que soy muy feliz. Gracias a Dios voy a comer afuera con mis hijos, con mis nueras, con mis nietos. Voy 2, 3 veces por semana. Como de lo bueno y de lo mejor, y gracias a Dios nada más me hace mal. Ahora come lo que quiere, no tiene que elegir la comida, los intestinos están renovados. No fue necesario ir más al médico, no hay necesidad, porque estoy curada para honor y gloria del Señor Jesús. Estoy muy feliz porque gracias a Dios ya volvió a ser lo que era antes, ¿no? Una persona animada, feliz. Mi televisión, a quien me está viendo, es 24 horas por día, la mejor inversión de su vida porque la bendición cae como lluvia sobre nuestra casa. Yo llamé a muchas puertas, pero solo encontré felicidad y victoria con Jesús. Hermanos, ahora vamos a responder las preguntas del pueblo de Dios. La primera, por favor. Pastor, ¿por qué Jesús tardó para resucitar a Lázaro? Hermano, hay una tradición, una costumbre en el medio de ellos sobre la tradición de los judíos que era de 3 días cuando alguien moría, el alma se quedaba allí. Por eso el Señor esperó 4 días. Pero, no, para no quedarnos con mi palabra hay que ir a la Biblia. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que recibió la noticia, no fue enseguida, porque Él sabe todo. A veces queremos apresurar al Señor. Dios sabe todas las cosas. Cuando el Señor llegó, Lázaro estaba muerto y sepultado después de 4 días que estaba muerto. El Señor le dijo a Marta, quitad la piedra, Señor. Yede ya, lleva 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es la explicación que le tengo que dar, ¿entiende? Una de las partes de la historia en la cual existía esa tradición, porque el alma permanecía 3 días, había que esperar 3 días después de muerto. Jesús esperó 4 para callar cualquier crítico. Esa es una historia paralela. Pero en la Biblia dice que Él se fue para la gloria de Dios, porque Dios permitió que todo ocurriera. Tal es así que Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro resucitó. Quédese con esta palabra porque fue todo para la gloria de Dios. Pero cuidado, no fue una enfermedad. Él se enfermó, murió y resucitó. Siempre digo que la gloria ocurrió en la resurrección. Segunda pregunta. Pastor, ¿cómo sé si estoy haciendo la interpretación correcta de la palabra? Recién vimos el mensaje fue que el Espíritu Santo nos guía por la palabra. Eso es excelente. En Isaías capítulo 55, vamos a leerlo. Isaías 55, versículo 12, dice así: porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. O sea, la letra no está muerta. No se puede apenas citar o repetir el versículo, no. Es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 3, 5 y 6. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual mismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. De modo que debe ser guiado por la palabra de Dios, pero siempre con alegría, con la paz que el Espíritu Santo le concede. Lea y medite Isaías capítulo 55, versículo 12. Gloria a Dios. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, hermanos. 11:23. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. El Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos y Corintios. Primera a los Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Pablo advierte a no participar indignamente. Jesús murió por nuestros pecados, por tanto no podemos participar con pecado. Por tanto, hay que probarse antes de participar. Señor, perdóname, si hice algo malo te pido perdón, límpiame, quiero santidad, y participe dignamente. Si la persona, digamos que ella se apartó y no está en comunión con Dios, no debe participar a no ser que se esté reconciliando hoy. Igualmente, si la persona no tomó la decisión por Cristo, siempre digo, la Santa Cena no es de la iglesia, es de Él. Señor, si Jesús no es el Señor de su vida, no participe. Pero si hoy usted cree de corazón que Jesús murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos, dígale, sálvame, y Él lo va a salvar. No solo participará de la cena, sino que también entrará al cielo. Cierran los ojos, por favor. Padre querido, Padre amado, tú dices en Juan 6:37, el que a mí viene no lo echo fuera. Hombres, mujeres, adolescentes que están aquí en este lugar de oración y quieren comunión, Señor, como yo quiero, Señor. Dios, que no haya nada que nos perjudique. Si hay algo oculto, límpianos, Dios. No aceptamos nada malo. Perdona nuestras fallas. Si pecamos por palabras, pensamientos, acciones u omisiones, te pedimos misericordia. Dios mío, muchas gracias por lo que nos estás dando. Muchas gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Dios, estás preparando a un pueblo santo para vivir en el cielo. Hermano, ¿quiere vivir en el cielo? Si aún no aceptó a Jesús, acéptelo ahora y dígale, Jesús, sálvame, y Él lo va a salvar. Si aún no tiene la salvación, si ya la tiene, dígale, no me dejes que pierda mi salvación. Y todos digan amén. Hermanos, ¿quiénes van a participar? Todos los que son de Jesús, quien era y quienes lo son a partir de ahora. Levanten el pan y reciban la vida de Dios en sus vidas, recordando que el sacrificio no fue en vano, recordando el día en que dio su vida por nosotros en el Calvario. Agradézcanle a Jesús por su amor tan grande. Oh, reciban la vida de Dios en sus vidas. Sus cuerpos debilitados serán fortalecidos ahora. Oh, muchas gracias, Señor Todopoderoso. Queremos participar en este día de comunión contigo. Reciban la vida de Dios. Levanten el pan y digan, Señor, este es el cuerpo de Cristo, traspasado de dolores. Por sus llagas yo fui curado. Yo reconozco delante de ti y de todos que Jesucristo es mi Señor. Participen del cuerpo de Cristo. Oh, aleluya, gracias, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos, Señor. El sacrificio no fue en vano. Den gloria a Dios. Levanten la copa del nuevo pacto. El pastor Leandro ministrará la bendición del nuevo pacto en la sangre del Cordero. Antiguamente el pecado era cubierto con la sangre del Cordero, pero la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, retiró el pecado. Imaginamos el cuerpo de Jesús, sus heridas y la sangre derramada. En el mundo espiritual fue para nuestra liberación, y fuimos lavados en esta sangre. Te adoramos, Jesús. Puede exaltar el nombre de Jesús, puede glorificar su nombre, pueden bendecir su nombre. Oh Jesús, te adoramos. Bendecimos tu santo nombre. Digan, Señor Dios, esta es la sangre del nuevo pacto. Yo reafirmo delante del Señor y de todos que Jesucristo, tu Hijo, es mi único y suficiente Salvador. Yo asumo todas las bendiciones del nuevo pacto. Participen todos. Si siente el llamado de Dios para ser un patrocinador y apoyar esta obra evangelística, usted tiene las siguientes opciones. Puede hacerlo a través de Yape o Plin al número +51
940-078-357. También puede enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp de patrocinadores. Más 51 969 920 469. También puede hacer un depósito en nuestras cuentas de banco nacionales e internacionales. En el banco BBVA. Cuenta en soles 0011 0153 0200 6474 94 o utilizando el CCI 011 153 000 200 647 494 40. Y si te encuentras en otro país, tenemos estas opciones para ti: Western Union y MoneyGram. Usted tiene que enviar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp. Más 51 969 920 469. Y estaremos enviando la información necesaria para que usted pueda realizar su envío. También contamos con PayPal, donde solo debes colocar el correo y el usuario de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en el Perú. @Iglesia Gracia de Dios. Correo. iigd.lince@gmail.com. Y de esa forma, usted ayudará a que la palabra de Dios llegue a millares de personas.